Vamos a tener hoy una entrevista con el analista Pedro Donoso. Ya hay candidatos a la alcaldía, tanto en Quito como en Guayaquil. Jimmy Jairala por el Movimiento Centro Democrático, lista 1. También tendrá el apoyo del Partido Socialista, lista 17. Ecuador-Montenegro, de la Alianza de los Movimientos Unidad Popular Pachacuti, lista 2, 18, con el apoyo de la Unión Nacional de Educadores, Frente Popular y la Confederación de Barrios del Ecuador. Aquiles Álvarez, por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Antonio Orbe, por el Partido Avanza, lista 8. Jonathan Parra, por el Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático. En tanto que en la ciudad de Quito han sido ya inscritos o definidos Natasha Rojas por Unidad Popular, Paver Muñoz por el Movimiento Revolución Ciudadana, María José Carrión por el Movimiento Amigo, lista 16, Jimena Llano por Pachacuti, lista 18, Jessica Jaramillo por el Movimiento Todos Pichincha. Recordemos que están habilitadas 276 agrupaciones políticas distribuidas de esta forma: 6 partidos, 11 movimientos nacionales, 67 provinciales y 173 cantonales y 19 parroquiales. Así que ellos son los que van a ir al proceso electoral en el 2023 para las seccionales. Un país como el nuestro con 276 agrupaciones políticas. Agradecemos la presencia del analista político Pedro Donoso. Acabo de dar esta información. ¿Cuál es su primera impresión cuando sabemos que en este país de convulsión política, de indefiniciones y con la presencia de tantos movimientos clientelares y algunos de ellos corruptos, creados para vender, para alquilar, para generar en los hospitales negocios? Bueno, sabiendo que todo esto sucede, igual vamos a ir en el 2023 a las elecciones con este marco y abanico tan amplio de partidos y movimientos. Muy buenos días, tiene usted la palabra. ¿Cómo está, licenciado Guayo? Gracias, un gusto estar con usted. Creo que, digamos, mi criterio siempre es no preocuparme tanto de lo cuantitativo. Es decir, digamos, llama la atención que en el Ecuador haya tantos movimientos políticos, sí, pero ese no es, digamos, en verdad mi preocupación. Mi preocupación es lo segundo que usted dijo, ¿no? Esta capacidad que tienen los partidos políticos de ser meros vehículos para alcanzar el poder como fin último, ¿no? Y con eso, digamos, el ni siquiera tener formación de cuadros de largo plazo, ¿no? Es decir, yo siempre repito esto, somos un país tragicómico de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos y de partidos y candidatos sin ideología, ¿no? Es decir, digamos, es sorprendente que haya candidatos que anuncien su candidatura y digan, bueno, veremos después por qué movimiento me lanzo, ¿no? Eso demuestra mucha inmadurez democrática, finalmente. Mucha debilidad, ¿no es cierto?, de la estructura partidista, que en una democracia formal y madura debería ser lo más importante, la formación de cuadros de larga data, ¿no es cierto?, que hayan militado en el partido político, porque si no tenemos después cuadros que no tienen nada que ver con el partido político y a su vez, digamos, son candidatos por ese partido político. Yo anotaba ayer en la red Twitter una cosa muy interesante. En el 2005, en la revista La Tendencia, un precandidato a la alcaldía de Quito escribía contra un partido político y decía que ese partido político es populista, etc. Y hoy ese candidato va a ir por ese partido a la alcaldía de Quito. Entonces, es sorprendente finalmente la inmadurez democrática que nosotros podemos tener, ¿no? Esa inmadurez democrática, por ejemplo, según un titular de los periódicos, dice José Ceballos, se enfrentará a su hijo Francisco Andrés por la alcaldía de Milagro. Simplemente un dato más. Que es un dato curioso finalmente, pero que también demuestra la informalidad. Y yo creo que mientras sigamos en la informalidad, de entender además a la política como un ejercicio de hobby, digamos, ¿no? Es decir, como, ¿qué más hago ahora? Ya me retiré de ser arquero, ahora voy a ser candidato, ¿no? Es decir, creo que en este país lo que necesitamos es profesionalizar al político. Tenemos que acabar con la demagogia antipolítica, sobre todo, ¿no? Recién veía al candidato a la prefectura de Guayas, el doctor Vanegas, decir en su explicación de un comentario desafortunado, decir, lo que pasa es que no soy político, por eso digo lo que digo. Y es gravísimo en dos sentidos. Es gravísimo que un candidato diga lo que dijo, y es gravísimo que un candidato diga que no es político, porque lo que necesitamos es que los políticos se encarguen de la política, ¿no? A lo contrario de lo que usualmente creemos. Yo siempre pongo este ejemplo, es como si vamos, ¿no es cierto?, a la sala de operaciones y entra una persona, ¿no es cierto?, disfrazada de médico y nos dice, yo le voy a operar, pero no se preocupe porque no soy médico.
Lo que necesitamos es profesionalizar a los políticos. Solo así lograremos, digamos, madurez democrática en el país. A través del tiempo he tenido una idea muy clara con respecto a aquel movimiento que surgió ahí por parte de comunicadores sociales, utilizaron el término la partidocracia y se tiraron en contra de los partidos políticos para luego fomentar la creación y el crecimiento de estos movimientos, reitero, muchos de ellos corruptos, no pocos, muchos corruptos. Se debilitaron a los partidos políticos, se acusó de todo a los partidos políticos y ahora vemos que la forma de pretender lavarse la cara, y esto no solamente por el caso de este señor del sombrero, que dice es que no soy político, ha estado en varios partidos políticos. También otras personas dicen, es que me equivoqué, quizá mi inocencia porque yo no soy político. Todos los que participan son políticos y politiqueros, débiles en su conciencia política para servir al Ecuador. Entonces sí tenemos que desterrar y enfrentar muy rápidamente esa justificación que empieza a aparecer, es que no soy político y por lo tanto hago cualquier tontería peor que los políticos. Totalmente de acuerdo, digamos. Y lo que se necesita es resolver los problemas que nosotros estamos viviendo en el Ecuador, que ahora son altamente profundos, por político, desde la ciencia política. ¿Y por qué es importante esto? Porque la política finalmente es siempre la válvula de escape más adecuada para una sociedad que necesita limar sus tensiones sociales. La política es el escenario en donde se liman las tensiones sociales. Es normal que las dinámicas sociales hayan tensiones sociales y lo que necesitamos es que la política nos ayude a administrar esas tensiones sociales. Es lo contrario a lo que usualmente se cree finalmente, ¿no? Y lo que considero es que hay que acabar con esta demagogia antipolítica, ¿no es cierto? Es decir, que la política es mala, que todos los políticos son corruptos, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que es bueno, digamos, intentar tener esta claridad de decir, necesitamos más políticos mejores formados, con partidos políticos que formen a sus cuadros y a sus políticos, ¿no es cierto? Con ideología clara, eso es supremamente clave. Hay, digamos, esta corriente que se sigue sosteniendo de que las ideologías ya no existen, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Las ideologías te marcan el cómo, en un país en donde está repleto de qué. Todo el mundo quiere combatir a la pobreza, sí, eso ya sabemos, ¿no es cierto? El cómo son las ideologías. ¿Cómo combato la pobreza? Reduciendo el Estado, aumentando el Estado, ¿con qué corriente, con qué ideología finalmente, ¿no? Creamos marcos de referencia a través del ejercicio periodístico, a través de la opinión, permanentemente. Se debe hacer, por supuesto, en los centros de estudio. Esto de que bajo esa posibilidad de ese marco de referencia, a futuro se pueda tener, por supuesto, mejores visiones, candidatos con propósitos sanos, honestos, cívicos. Pero no está ocurriendo eso. Pasa todo lo contrario. No importa ahora aquel con mal comportamiento, aquel que está vinculado, denunciado, ya con inicio de juicios. Igual, Orondo exhibe ese tipo de circunstancias como que si fuera un adorno que genera felicidad y participan en los procesos electorales. ¿Cómo se puede entender todo esto? Pues digamos, yo creo que sí es una responsabilidad, como le digo, de los partidos políticos. Usted hacía referencia a este proceso de deslegitimación de los partidos políticos, ¿no es cierto?, hace una década. Y es interesante porque es un fenómeno que sucedió, obviamente, pero que no se dio de gratis. Es decir, los partidos políticos ya venían arrastrando unas crisis muy profundas, finalmente, ¿no? Pocos partidos políticos sobrevivieron a esa crisis. Y eso te da cuenta, finalmente, de la sostenibilidad y de la fortaleza de los partidos políticos. Yo considero que una democracia madura, como le decía, necesita partidos políticos sólidos, ¿no es cierto?, con exigencias profundas internas, que las primarias, por ejemplo, ¿no?, las elecciones primarias sean verdaderas elecciones, ¿no es cierto? Creo que tenemos que ir a una reforma legal que obligue a los candidatos a haber militado en una temporalidad dentro de un partido político para que no suceda la anécdota que yo le conté, ¿no es cierto? Es decir, estos candidatos finalmente que después resuelven por qué partido van, en tanto en cuanto alquilan el partido o en tanto en cuanto el partido les convence para poder arrastrar votos. Es decir, se convierte en un círculo absolutamente vicioso la relación partidos-candidatos. Yo creo que, digamos, hay que fortalecer en ese sentido, ¿no es cierto? Y los partidos tienen que ser mucho más sólidos en el Ecuador, porque es la única vía de formar cuadros y que nos ayuden a resolver los graves problemas que estamos viviendo como sociedad.
Es indudable que hay una gran responsabilidad ahí. El momento, además, de elegir, de designar a quienes van a estar en la competencia electoral. Mire que vemos permanentemente a través de esas denuncias dentro de la Asamblea como personajes, sin duda muchos, incluso no saben siquiera cuál es la función de un asambleísta, pero están ahí. Y a lo mejor por el sueldo. Pero hay otros que además piensan en que está el sueldo y el negocio. Y entonces vemos cómo a sus asesores les entregan $400 y hacen que les devuelvan los $2,800. Y todo esto ha venido sucediendo, y yo digo, no solamente en los tiempos estos del correísmo y en el morenismo y en la actualidad. Hace mucho tiempo atrás se sabía de esos negociados, de las personas que a sus asesores, por darles el puestito, ¿no? Por supuesto, les pedían que les devuelvan la mitad. Todo esto está muy mal y lamentablemente está presente. Así es, digamos. El país, digamos, ha vivido también momentos muy complejos que además son el resultado de la sensación social que vemos ahora, ¿no es cierto? Yo siempre cuando hago lecturas de contexto me centro en tres cifras que me parece que son fundamentales. El estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Perfiles de opinión en su última encuesta de julio, finales de julio, nos dice otra vez que el pesimismo está en 9 de cada 10. 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, ¿no es cierto? Y solo 2 de cada 10 confían en el Estado. Y esto es grave, ¿no es cierto? Y es la sumatoria de todos estos hechos que vamos viendo, ¿no es cierto? Actos de corrupción, además que actos de corrupción que no tienen, digamos, bandera política, ¿no es cierto? Es decir, que están transversalizados en cualquier partido, actor o movimiento político. Y ahí sí la gran pregunta es cuál es la responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? Es decir, creo que también deberíamos ir a una reforma electoral en donde hay algún tipo de sanción al movimiento partido político por un acto de corrupción que pueda haber, digamos, en sus filas. Evidentemente no penal, porque, digamos, la responsabilidad penal es personal, pero algún tipo de, digamos, responsabilidad debe haber, eso sí. En un país en donde se acusa sin ninguna prueba, tiene que haber una sentencia ejecutoriada, porque si no, digamos, también entramos a los dimes y diretes, ¿no? Claro, porque hay ese movimiento, amigo, recuerde usted, de un asambleísta que está preso. Bueno, ese movimiento ahora lo usan otras personas para promover precisamente en las próximas elecciones candidatos a alcaldes, no solamente en Quito, en diferentes ciudades. Y eso es un verdadero despropósito y absurdo, porque ese delincuente que está en la cárcel, que era dueño del partido, además estaba jugando con la vida de las personas. Se trataban de dineros para la construcción de un hospital en un lugar en donde además hubo un terremoto. Así es, totalmente de acuerdo, digamos. Y por eso hay que establecer esta formalización de los partidos políticos, ¿no? Hay que regresar a ver qué es lo que pasó en el 2019, por ejemplo, para establecer quiénes fueron los ganadores en estas seccionales y poder, digamos, entender qué podría pasar a futuro. El gran ganador de las elecciones del 2019 en las seccionales fueron las alianzas, ¿no? Digamos, estas alianzas en donde la autoridad electoral ahora, por ejemplo, coadyuva para que haya más alianzas para reducir el número de partidos. Sin embargo, en ese fenómeno sucedieron cosas muy interesantes. Esas alianzas provocaron alianzas innumerables, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la prefectura de Imbabura, me parece, habían 7 u 8 partidos que habían entrado en alianzas, pero claro, eran partidos antagónicos, es decir, mientras, digamos, se disputaba en la alcaldía de Guayaquil, Centro Democrático versus el Partido Social Cristiano, usted recordará, en la prefectura de Imbabura estaban corriendo Centro Democrático y el Partido Social Cristiano en alianza. Entonces, digamos, eso también es muy interesante, ¿no? Es decir, el poder regresar a ver qué es lo que pasó en el 19 para proyectar qué es lo que puede pasar ahora, ¿no es cierto? Y en ese sentido también hacer escrutinios de lo que decíamos, la formalización, digamos, y la seriedad que pueden tener los partidos políticos e incluso los partidos políticos que entran en alianzas electorales para ganar. En el Cotopaxi, la situación del prefecto, que además quiere ser alcalde, denuncia contra él. Otro de los términos que tenemos que enfrentar, y desde la prensa lo debemos hacer, es ya ese desgastado propósito de tratar de liberarse de todo diciendo que son perseguidos políticos. O sea, actúan mal, ¿no? De forma corrupta, y después dicen somos perseguidos políticos. Lo hace el mismo señor Rafael Correa, ¿no? Por el mundo entero. Él difunde de que es un perseguido político y es un sentenciado que está huido. Sí, digamos, de acuerdo. Lamentablemente no puedo pronunciarme en este caso específico del prefecto de Cotopaxi porque aún no hay sentencia, ¿no es cierto?
Pero en el Ecuador sí hay, digamos, como esta cultura de justificarlo todo, yo concuerdo con usted, pero también de la politización de la justicia, es decir, no lo vamos a negar finalmente, ¿no? Es decir, veíamos imágenes, incluso del mismo correísmo, por ejemplo, ¿no es cierto? Bastantes casos en donde se procesaron a gente, digamos, políticamente hablando. Claro, es un gran debate social que tenemos que tener también, ¿no es cierto? Es decir, esto de separar la política de la justicia, el poder, digamos, hacer valoraciones reales, ¿no es cierto? El también esperar a que hayan sentencias, eso me parece que es fundamental, ¿no es cierto? El no llegar a conclusiones antes de que la justicia hable para dejar de hacer que la justicia finalmente sea esta moneda de cambio política, ¿no? Pero claro, sí tenemos que regresar a ver nosotros los ciudadanos en la medida de lo posible para ver cuáles son los candidatos finalmente que se están presentando y sí el establecer un escrutinio de, digamos, a qué candidato le puedo dar yo el voto finalmente, ¿no? Para que no se repitan no los errores, pero para que no se repitan las decisiones que hemos tomado con anterioridad y que después finalmente nos pudimos haber arrepentido, ¿no? En las décadas de los 90, de los 2000, cuando votábamos presidente. En otro tema, lamentablemente, en la misma línea, esto de la descomposición en el Ecuador en todos los ámbitos, no solamente de los principios, los valores, sino ya en los sistemas. En el caso del sistema electoral hemos dicho algunas cosas. En el ámbito judicial igualmente tenemos que expresar que cómo se puede todos los días, en todos los eventos, en todos los actos. Ahora se recurre a aspectos judiciales para entorpecer, para señalar que no cabe y que no es legal la designación de tal o cual persona. No estoy defendiendo al elegido superintendente de bancos, pero suena hasta chistoso, ¿no? Esto en la forma, cómo se elige, pero al otro día alguien pone un recurso judicial y entonces ya no puede ser posesionado en el cargo y luego es retirado y viene otro. O sea, ¿qué está pasando en el Ecuador? Esa es, digamos, una de las crisis que tiene que enfrentar el Ecuador. No solo nos estamos enfrentando a crisis sociales, económicas que le estamos viendo, sino a una crisis política muy profunda que es la desinstitucionalización, que tiene que ver finalmente con eso, ¿no es cierto? Es decir, con la falta de claridad de las instituciones para enfrentar los problemas, ¿no es cierto? Y el mal uso de los distintos recursos. Es decir, la primera reflexión que yo puedo hacer es que el recurso no es del mal, es del mal uso de ese recurso, ¿no es cierto? El segundo, nos estamos enfrentando, somos un país de 5 funciones del Estado en donde 3 están en crisis interna y 4 están en crisis interfunciones. Y eso es gravísimo, finalmente. No es menor, por ejemplo, que este país tenga el 50% de sus órganos de control encargados, ¿no? Lo vemos, digamos, en la Contraloría General del Estado, lo vemos ahora en la Procuraduría General del Estado, ¿no es cierto? Es decir, vemos, digamos, con preocupación que el Ecuador no tiene instituciones sólidas y sus funciones del Estado están en abierta desinstitucionalización. Y eso promueve, ¿no es cierto?, la crisis política que nosotros estamos viviendo, que se extrapola a lo que usted dice, ¿no es cierto?, es decir, el abuso de un recurso constitucional para, digamos, tener resultados. Y eso tiene que ver con un comportamiento, no creo que tiene que ver con las herramientas, ¿no es cierto? He escuchado mucho que la gente dice hay que cambiar la herramienta, hay que suprimir la capacidad de presentar acciones de protección. Creo que ese no es el problema nunca es la herramienta, ¿no es cierto? El problema del Ecuador es que siempre creemos que es de herramientas y no, es de comportamiento, ¿no? Creo que para resolver el problema tenemos que ir de manera mucho más profunda. El Ecuador ya tiene que empezar a fortalecer sus instituciones, empezando por elegir a las autoridades de control en un país donde necesitamos más control finalmente, ¿no? No puede ser que sigamos tanto tiempo sin defensor del pueblo, por ejemplo. No puede ser que el Consejo de la Judicatura siga con un encargado. Es decir, digamos, me preocupa mucho la debilidad institucional basada incluso en la no decisión de elección de sus autoridades, ¿no? Es que mire lo que pasa en el país, ¿no? Boris Johnson en el Reino Unido deja el cargo por unas denuncias sobre algunas fiestas durante la pandemia. Acá el defensor del pueblo, con grabaciones, demuestran que ha habido hasta agresiones, se dice, de corte sexual y sigue reclamando su cargo. De acuerdo, digamos, sí, es complejo, creo que es complejo leerlo, pero mientras nosotros no fortalezcamos las instituciones y no planteemos este fortalecimiento institucional, no reflexionemos finalmente y no exijamos que el poder ahora por lo menos designe finalmente a las autoridades de control, vamos a tener que enfrentar crisis mucho más profundas que la que estamos viendo ahora. El último tema, estas reformas a la ley de comunicación. ¿El presidente de la República debería vetar parcialmente?
Esa es una gran pregunta. Yo creo que hay dos respuestas. La primera es lo políticamente correcto y la segunda finalmente es lo contextualmente correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, y voy a poner otro elemento, licenciado, el diálogo con Naye, ¿no es cierto?, ejecutivo, es un diálogo que parecería ser bilateral, pero no es bilateral. Es decir, si bien son dos partes dialogando, hay factores exógenos que pueden, digamos, afectar ese diálogo, ¿no? Una de esas es la ley de comunicación, aunque no lo creamos. Y aparte de la CONAIE, ¿no es cierto?, pidió que, digamos, esa ley o apoyó finalmente el informe de minoría porque tenía que ver con las frecuencias, ¿no es cierto?, de medios de comunicación comunitarios. Entonces, si hay un veto total, de una u otra manera eso puede afectar la dinámica del diálogo, por lo tanto ahí está la respuesta del contexto, ¿no es cierto? Creo que debería haber finalmente, si ese es el sentido, un veto que no sea total, sino parcial, y que pueda escuchar finalmente las demandas del movimiento indígena en relación a eso. Pero si nos vamos, digamos, a hacer un análisis del informe de minoría, que es el que se envió finalmente o el que se aprobó en la Asamblea, de una u otra manera sí es atentatorio a la libertad de expresión, por lo tanto el presidente debería vetarlo totalmente. Es decir, le he dado, digamos, una respuesta, dos respuestas finalmente, una que tiene más que ver con lo políticamente correcto, que podría ser el veto total, pero con lo contextual, porque también parte el análisis político de eso, de ver cuáles son los riesgos de hacer un veto total dentro de una mesa de diálogo en donde la ley de comunicación también puede ser una herramienta dialogante. Finalmente, un hecho que puede ser sumamente grave a futuro, porque incluso el Ecuador podría quedarse pues con problemas para pagar su misma deuda. Estas decisiones que han tomado en Bruselas y que congelan, hasta el momento no se sabe oficialmente qué ha sucedido, pero hay una determinación de congelar las deudas, perdón, los recursos del Ecuador por esta deuda a Perenco, a la petrolera, que no estuvo de acuerdo con cambios en la ley en el 2007, 2008, si no me equivoco, y que puso una demanda, ha ganado la demanda y hace un año obligaron a que el Ecuador pague. No ha pagado nada y ahora entonces se van por esa vía de la congelación de recursos del país afuera. Pero eso no es todo, licenciado. Si usted recordará, recién el Ecuador perdió el arbitraje contra Gente Oil por el caso Singue, ¿no es cierto?, 10 millones de dólares. Y el Ecuador hace 2 semanas acaba de perder un arbitraje también de otro campo por 80 millones de dólares. Y así van a venir, digamos, en andanada varios arbitrajes, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una responsabilidad clarísima del procurador, ¿verdad? Y ese va a ser el futuro de lo que vamos nosotros a vivir. Y eso también es lo complejo porque, más allá de los golpes financieros que involucra que el Ecuador saque de su bolsillo 10 millones, 80 millones, etcétera, van aumentando el riesgo país. Ya vemos que el riesgo país aumentó finalmente por esta decisión de congelar las cuentas, ¿no? Entonces, eso sigue afectando, ¿no es cierto? Yo creo que sí nos hace regresar a ver al gobierno para de una u otra manera exigirle gobernanza. Es decir, yo no tengo claridad ahí de lo que está haciendo el gobierno en relación a aquello, ¿verdad? Creo que hay que exigirle, o por lo menos que nos cuente si está haciendo algo o que haga algo, ¿no es cierto?, para revertir este tipo de procesos. Otra vez, nuevamente, la Procuraduría está encargada ya, hace una semana me parece, este procurador terminó finalmente su mandato y ya el Consejo de Participación Ciudadana le ha pedido al presidente que mande la terna de la Procuraduría. Esperemos que ya lo haga porque más allá de tener que enfrentar estos arbitrajes, es mucho más grave tener que enfrentar estos arbitrajes sin procurador. Muy bien, ha sido el analista político Pedro Donoso. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya.